Hola mis locos y locas de los perfumes. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Chloé, en el que vamos a descubrir el nuevo No Made de Chloé en su nueva versión Parfum o de Original Naturel. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. En esta ocasión me lo he traído en miniatura de 5 mililitros. Lo que es la cajita viene a ser muy parecida a lo que nos vamos a encontrar cuando ya lo veamos en tiendas. Y sí que lo que es la botella pues es más sencillita, pero por supuesto con el mismo perfume que nos encontraríamos en la botella grande. Aquí lo tengo. Bueno, sí que es verdad que al menos en este año tenía mis dudas y por eso lo primero, aunque No Made es una línea de un perfume que a mí me gusta mucho, he preferido en esta ocasión probar este en más pequeño, simplemente porque tenía mis dudas. Digo, ¿seguirán en la línea? ¿Nos encontraremos más, menos con este perfume? Y hay mucho que decir de este perfume. Hay mucho que decir. Antes de las notas, perdonad el teléfono, antes de las notas, habría de decir que este perfume, en primera instancia, no me gustó. No me gustó, dije, uy, qué aroma más rarillo. No me entró del todo por el olfato. Y sin embargo, utilizándolo, llevándolo puesto, me terminó gustando mucho. Pero, y a pesar de que os he de decir que es un perfume con excelente duración, yo sé que no va a ser un perfume para todos los gustos. Y quiero que lo tengáis muy en cuenta y que lo sepáis, ¿vale? Es un perfume muy unisex que yo sé que ni a todos los hombres le va a gustar y ni a todas las mujeres le va a gustar. ¿De acuerdo? Quiero que lo tengáis en cuenta absolutamente todo. Finalmente a mí ha sido un perfume que me ha parecido magnífico, de esos aromas que te conquistan poquito a poquito, pero yo sé en mi interior que no le va a gustar a todo el mundo. Yo lo sé. Venga, vamos con las notas y comenzamos. Si no hemos comenzado ya, continuamos. Venga, perfume del año 2022 de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de dátiles y ciruela Mirabel, notas de corazón fresia y jazmín de Egipto y notas de fondo sándalo, vainilla y musgo de roble. Bien, este perfume, que es un eau de parfum, ¿de acuerdo? Eau de parfum natural, tiene excelente duración. Mirad, si os digo que me duró 9 horas, es poco. Y no te exagero. Mira, incluso en piel, ¿te aguanta el lavarte las manos? ¿Te aguanta en piel la ducha? Y esto, yo me lo he puesto tras una ducha a las 6 de la tarde, me lo he puesto después y al día siguiente, después de pasar por la cama, al día siguiente tenía todavía el fondo del perfume en mi piel. Te lo prometo, no te exagero, se pega a la piel y esto tiene una altísima calidad. Fantástico. Empieza teniendo una intensidad alta, ¿de acuerdo? Sobre todo por esa densidad de aroma, que ahora hablaremos de ello. Densidad de aroma que al principio se nota fuerte, potente. Luego, sobre todo, la mayor parte del tiempo lo vamos a tener en intensidad media. Y es ese fondo amaderado y de musgo de roble lo que vamos a tener en el fondo del perfume. Incluso ligera sensación de incienso junto con estos aromas en el fondo del perfume, que ese fondo se queda en la piel y más todavía en la ropa y es lo que va a perdurar en la piel. ¿De acuerdo? He ahí parte de lo que vamos a tener en cuenta.
Creo que muchas de las que ya habéis probado otras versiones de este perfume, de No Made, sabéis que es un perfume que ese fondo o esos toques de aroma amaderados son bastante importantes en el perfume y que eso es parte de ese aroma que hace que sea no para todos los gustos, ¿vale? Quiero que lo sepáis y permitidme que lo recalque porque a mí me ha gustado mucho, pero no me gusta dar emoción a una cosa y que luego hagáis una compra que os desagrade. Y quiero que tengáis en cuenta lo que tenemos entre manos. Excelente perfume en duración, una personalidad alta en el perfume, el riesgo que ha hecho la casa Chloé en este aroma, saliéndose completamente de todo lo comercial, de todos los aromas que sabemos que venden mucho y toma su propio camino creándonos un aroma muy único. A mí ese riesgo me encanta y el resultado es fascinante, pero no es para todos. Bien, ¿y a qué huele? Efectivamente, tenemos una sensación, primero, ligera, de maderas suaves, porque aquí sobre todo tenemos esa sensación de musgo de roble importante y el sándalo, una madera un poco más ligera, pero que ambos aromas son muy importantes. Entre medias de estos aromas a mí me da un pequeño remanente, un ligerito aroma de incienso mezclado con estos aromas, pero un tipo de incienso como ligeramente amaderado. No es todo, pero está impregnado. Y esto ya le da sensaciones aromáticas en la salida, que la salida es frutal, pero un tipo de frutal que cuando lo hueles dices, ¿qué es esto? ¿Esto es ciruela? No. ¿Así huelen los dátiles? Por lo menos los que yo me como, no. Pero ¿qué pasa? Este conjunto frutal está ya como impregnado del fondo del perfume y hace que sea muy sorprendente al olfato. Como te digo, el primer momento en el que yo me lo pongo, digo, ¿qué es esto? ¡Qué raro! ¿Por qué? Porque yo estaba notando aquí aromas que probablemente, como no son lo más comercial, ni tan siquiera en cierta perfumería lo he ido probando, para mi olfato era como una sorpresa. Y en el primer momento yo dudaba de que me gustara. Pero pasando las horas termina siendo excesivamente placentero. A mí me ha encantado. Por supuesto, en ese conjunto, primero que os decía, de esas flores con el fondo del perfume, frutas, perdón, poquito a poco, sobre todo cuando baja esa primera intensidad del perfume, nos encontraremos ligeros rastros florales, pero fresia, jazmín y otros aromas florales que le quieran haber puesto, porque estos son solo pinceladas de los aromas que ellos nos quieren contar, lo sentiremos simplemente como parte, acompañamiento de los aromas, porque sin duda ese juego aromático va a ir desde ese conjunto frutal del inicio con ese conjunto de maderas del fondo. Incluso tenemos vainilla, pero la vainilla diría que es otra parte de darle un toquecito ligeramente dulce junto a las partes de fruta. Diríamos que es ese nexo de unión entre el inicio del perfume frutal junto con el fondo amaderado. Es difícil de explicar este perfume, porque, de verdad, totalmente, aunque tú leas las notas de este perfume, cuando te lo pones es algo completamente distinto. ¿Se parece a los anterior No Made? No. No. Es que el aroma de este nuevo No Made de Chloé es completamente distinto. Es otra cosa, es otra historia y a la hora de ponértelo es
una sorpresa olfativa total. Yo no sé si va a gustar a todo el mundo. También esa es mi penita y por eso quiero siempre advertiros, porque cuando yo veo que algo es tan distinto, a mí me gusta, pero esa primera reacción que yo tuve, habrá gente que le desagrade en todo el perfume, habrá gente que lo entienda o gente que le horrorice. Yo sé que va a haber todo tipo de reacciones y la verdad, tengo ganas de ver esas reacciones en los demás. Ahora, vuelvo a decirlo, creo que en este perfume Chloe hace algo que muchas marcas de perfumería podrían hacer y no lo hacen, que es buscar la personalidad, es arriesgarse probando distintas notas, distintas combinaciones de aromas. ¿Y por qué no se hace? Porque a veces cuando te arriesgas no se vende tanto como a las marcas les gustaría. Aquí han arriesgado y han hecho un perfume que unos amarán y que otros odiarán. Ahora, esto es interesantísimo, esto es fantástico y esto merece la pena descubrirse. Conclusiones finales, que es que cuando un aroma me gusta mucho y más cuando hay tanto que decir, perdonadme. Conclusiones, totalmente unisex. Aquí va a haber hombres que les encante, mujeres que sí, que no, hombres que sí, que no, igual. Totalmente unisex. Época del año. Te lo pondría todo el año, solo que es un perfume que no es que sea versátil, tampoco es como solo de otoño-invierno. Yo creo que esto es de ocasiones. Y quienes les guste el perfume entenderán por qué lo digo. Probablemente, posiblemente, podría ir un poquito mejor en otoño-invierno por esta calidez de aromas. Posiblemente, pero mucho de ocasiones, ¿vale? Sin ser versátil. Edades. No es tampoco para todas las edades. Este perfume no es de niñas, no es de adolescentes. Probablemente ya va a ser un poquito más adulto, ¿vale? Por el tipo de aroma que lo tenemos. Y luego, por supuesto, va a depender. Es que esto es tan de gustos que hay que dejarlo demasiado en el aire y a que cada uno lo pruebe. Amores, ya sé que me he explayado mucho, ya sé que hablo mucho en este tipo de perfumes y es que cuando hay tanto riesgo en un perfume, lo digo siempre, no me gusta que emocionaros con un tipo de perfume que luego os decepcione, ¿vale? Por eso trato de daros lo más en la explicación. Así que bueno, por favor, contadme qué os parece, con total sinceridad, porque aquí siempre lo hacemos, total sinceridad siempre en las opiniones, que yo os estaré leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.